Bienvenidos a una nueva emisión de su programa de entrevista. En esta ocasión nos acompaña el canciller de Palestina, Riyad Malki. Muchísimas gracias por estar con nosotros, canciller. Bienvenido a Venezuela. Gracias. Y bienvenido a RT, a Rusia Today. Gracias. Ya va más de un mes de la agresión militar de Israel contra Palestina. Quisiera que nos hiciera un balance de cómo está la situación actualmente, cuánto ha perdido Palestina, cómo está viviendo actualmente el pueblo palestino. Bueno, es que el hecho es que no es en cifras, en números, sino en vidas. Porque de verdad, 2.000 personas han perdido su vida, pero son 2.000 seres humanos que tenían su vida, su familia, su trabajo, sus planes, su futuro y todo. Y se acabó eso así, porque Israel quería castigar al pueblo palestino por ser palestinos. Cuando hay más de 10.000 heridos. ¿Por qué? ¿Por qué culpa? Una tercera parte de ellos son niños. ¿Qué han hecho esos niños de 5 años de edad hasta menos contra el Estado de Israel para ser víctimas de su agresión y su guerra sucia? ¿Por qué las escuelas son objeto de la destrucción de israelí? 141 escuelas. ¿Por qué hospitales deben ser también bombardeados? 17 hospitales. ¿Por qué todo eso pasa? ¿Por qué 11.000 casas destruidas en forma total, que acoge a la gente que puede vivir, y 32.000 casas destruidas en forma parcial? ¿Por qué tienen que atacar la red de electricidad? ¿Por qué? ¿Por qué tienen que atacar la red de agua potable? ¿Por qué? Las calles, las carreteras, las mezquitas, las iglesias. Es que no entiendo. Solamente acto de barbarismo. Gente barbárica lo hace. Que está en contra de la civilización lo hace. ¿Qué más? Es que no entiendo el por qué. ¿Por qué Israel, que siempre se habla de que Israel es el juez de la democracia en todo el Medio Oriente, viene y hace eso? A veces uno se pone a pensar y no encuentra una respuesta a la lógica detrás de lo que hace Israel. Más que el odio contra toda cosa que se llama Palestina. El odio contra el árbol, porque es sembrado por palestinos. El odio contra la piedra, porque fue puesta por palestinos. El odio contra la vida, porque la vida mantiene a los palestinos. El odio contra la franja de Gaza, porque ahí existen palestinos. Eso es. El odio contra todo que se llama palestino. Y eso, el mundo entero debe reflejarse bien y ver cómo pueden tratar un fenómeno así tan agresivo, tan siniestro como este, de verdad. Toda esa situación que usted nos relata y que hemos visto a través de los medios de comunicación han indignado y conmovido a gran parte de la humanidad. Sin embargo, en los organismos internacionales, en donde se toman las decisiones concretas de la política internacional, se ha tomado, solamente han habido declaraciones muy tibias, e incluso Estados Unidos como país ha apoyado a Israel por su supuesta derecho a defenderse, y además también ha aprobado un presupuesto para promover el escudo antimisiles de Israel. ¿Por qué sucede esa situación? ¿Por qué esa tibieza en la ONU? ¿Por qué Estados Unidos abiertamente apoya a un gobierno que está masacrando a un pueblo? ¿Qué intereses hay detrás de todo eso? Bueno, ese es el sistema internacional de las Naciones Unidas. Fue creada después de la Segunda Guerra Mundial y hemos vivido desde entonces víctimas de ese resultado de la Segunda Guerra Mundial, donde hay ciertos países, los victoriosos de la guerra, tienen todo el poder, hasta el poder del veto contra un deseo de la mayoría de los pueblos independientes. Y claro, ahora, ¿por qué Estados Unidos lo hace? Muy simple, por la existencia de lo que es del lobby judío. EPAC, que existe en Washington, que influye bastante a la toma de decisiones dentro del
del sistema de Estados Unidos, tanto como es la Casa Blanca como el Congreso. Influye mucho y por eso lo que hemos visto por parte de las declaraciones, hechos, tanto en el Consejo de Seguridad como en otras partes, es una muestra del dictat del lobby judío al gobierno de Estados Unidos. Y tenemos que pagar por ello nosotros como palestinos. Israel se siente en impunidad y puede hacer todo lo que quiera simplemente porque sabe que cuando vamos a ir al Consejo de Seguridad, él puede contar con el respaldo de Estados Unidos de usar el veto. Y vamos a perder. Y si vamos a ir a la Asamblea General, donde la mayoría de los países apoyan a la causa palestina, como pasó el día 29 de noviembre de 2012, cuando votaron de aceptar Palestina como Estado no miembro, 138 países han votado en favor y 9 países en contra. Pero al fin y al cabo, la decisión de la mayoría de los pueblos no vale nada, porque la Asamblea General no tiene ningún poder. Y así es, tenemos un sistema de verdad paraliza todo en las Naciones Unidas y el Consejo de la Seguridad, que fue creado como un organismo para proteger la paz y la estabilidad, la seguridad en todo el mundo, es incapaz de tomar el tema de Palestina y tomar la agresión israelí en la Franja de Gaza y discutirlo ahí en el Consejo de la Seguridad. Hemos intentado más de 7 u 8 veces de tratar de hacer una reunión donde podemos pasar una resolución al Consejo de Seguridad y hemos fracasado porque ciertos países en el Consejo no quieren discutir o tomar una decisión donde se puede condenar al Estado de Israel. La declaración fue muy clara, no condena al Estado de Israel. Y mientras que estamos tratando de pasar una resolución para condenar al Estado de Israel, entonces no hay caso. Ese país va a usar el derecho al veto para prevenir que el Consejo de Seguridad tome una decisión condenando a las agresiones de Israel contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza. Estamos en eso. Esa es la situación. Y mientras que existe este sistema mundial en las Naciones Unidas, entonces tenemos que buscar otra alternativa a esa situación. Sin embargo, en ese cuestionado organismo de la Organización de Naciones Unidas se ha creado una comisión para investigar, como ellos lo han llamado, los posibles crímenes de guerra que ha cometido Israel contra Palestina. Sí. ¿Ustedes confían en esa comisión? ¿La consideran imparcial? ¿Consideran que realmente va a traer resultados? Mira, sí, claro. Fui yo quien estuvo en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. Fuimos nosotros, la delegación palestina, que hemos preparado la resolución y hemos escrito exactamente establecer una comisión independiente de investigación para investigar los crímenes cometidos por parte de Israel contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza, que llegue a ser a nivel de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad. Y hemos decidido exactamente qué mandato tendría esa comisión de investigación y qué poder puede tener, tomando en cuenta las experiencias pasadas, tanto de Goldstone como las otras, en 2009. Y lo hemos hecho. Y claro, hemos encontrado resistencia en el Consejo de Derechos Humanos cuando nos reunimos. Y pasamos todo el día, siempre manubras para tratar de prevenirnos de poder llegar a esa conclusión. Pero al fin y al cabo, los países allí votaron en el Consejo Ejecutivo del Consejo de los Derechos Humanos y conseguimos eso. Ahora, podemos recibir la declaración que esa comisión trilateral fue establecida. Tenemos mucha fe en esa comisión de investigación. Vamos a ofrecerle todo tipo de ayuda. Los queremos ver lo más pronto posible en la Franja de Gaza para empezar su investigación. Israel declaró que ella no va a colaborar con esa comisión, no va a permitir a la comisión a entrar a Cisjordania o a Jerusalén Este
para investigar sobre las atrocidades cometidas por Israel contra el pueblo palestino en Cisjordania, sobre todo la construcción de asentamientos, lo que hacen los colonos, los ataques contra mezquitas como la mezquita del Aqsa en Jerusalén, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al fin y al cabo tenemos fe de que esa comisión va a llegar a una conclusión y tiene todo el poder después de movilizar tanto la Corte Penal Internacional en La Haya, como también el Consejo de Seguridad o la Asamblea General para tomar medidas contra Israel si llegan a concluir de que Israel ha cometido crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Entonces tenemos mucha fe, tenemos que esperar a ver el resultado de su trabajo, pero de verdad sabemos que al fin y al cabo, si eso va a llegar hasta el Consejo de Seguridad, va a tramparse ahí en el Consejo y no va a producir ningún resultado. Si va a ir a Asamblea General no tiene ningún poder, entonces, de verdad. Pero es una forma también de exponer a Israel, a las atrocidades de Israel cometidas contra el pueblo palestino y esperar que eso va a generar cierta presión contra los países que quieren proteger o cubrir esos crímenes cometidos por parte de Israel. Usted mismo ha dicho que este lobby sionista es muy importante, tiene bastante influencia en el mundo, también lo han dicho distintos analistas, e incluso el gobierno de Israel dijo que ya tiene listo un lobby para que no se puedan llevar todas estas denuncias de Palestina a la Corte Penal Internacional. ¿Ustedes están preparados para enfrentar esa batalla legal? ¿Ustedes creen que realmente se va a hacer justicia? ¿O cómo va a quedar eso? Bueno, no tenemos otro remedio. Lo vamos a hacer, ya lo hemos comenzado y vamos a llegar hasta el final. Nosotros no tenemos la misma capacidad financiera de apoyo a través de todos los medios de comunicación y otros que están controlados por esos lobbies judíos. Pero nosotros tenemos fe en lo que estamos haciendo, en la justicia y en los amigos que tenemos, el apoyo solidario que podemos sacar de tantos países, de tanta gente inesperada. Y por lo tanto, sí, vamos a ir. No tenemos nada que perder. Hemos perdido tanto y no tenemos miedo de que perder. Lo contrario, podemos ganar mucho si vamos a continuar en esa dirección. Para nosotros la batalla hoy día no es la batalla militar, porque vamos a perder en la batalla militar. No tenemos la capacidad de confrontarnos a Israel como un poderío militar, el tercero en el mundo. No podemos. Es un suicidio confrontarnos militarmente con Israel, pero no podemos confrontar a Israel en lo marco de la política internacional, también la diplomacia internacional y el derecho internacional. Y ahí estamos ganando batallas. Y yo creo que vamos a ganar la guerra. Vamos a hacer una pequeña pausa, quédese con nosotros, que ya regresamos. Seguimos con más de esta entrevista con el canciller de Palestina, Riyad Malki. En estos momentos y desde hace unos días, Israel y Palestina conversan, dialogan en Egipto. Y Israel exige... Indirectamente. Israel exige que se desarme la resistencia palestina, específicamente Hamas, e Israel pide el cese del bloqueo por parte de Israel. ¿Está trancado el juego? Sí y no. Porque se mezcló dos cosas, tanto palestinos como israelíes. Hay cosas inmediatas que deben hacer. Levantar el bloqueo, es algo inmediato. Dejar entrar la ayuda humanitaria, es algo inmediato. Abrir las fronteras, es algo inmediato. Sacar a los heridos para ser tratados afuera, es algo inmediato. Ahora, si vamos a hablar de la construcción del aeropuerto o el puerto, no tienen la misma urgencia como levantar el bloqueo. ¿Sí? Por el lado israelí, si Israel dice van a desarmar a Hamas, eso no va a resultar hoy y no va a ser hecho hoy. Ellos pueden pedirlo dentro del marco de un proceso de negociaciones finales.
Porque el presidente Mahmoud Abbas, el presidente palestino, dijo que nosotros queremos un Estado palestino desarmado. Que nosotros no queremos ni ejército, ni aviones, ni de tanques, ni nada. Confiamos en el respaldo y las garantías de la comunidad internacional para protegernos. Y el dinero que vamos a gastar en aviones y en tanques los vamos a gastar en la gente. Educar a la gente, ofrecerles servicio, hospitales, carreteras, escuelas y todo eso. Para nosotros eso es muy importante. Entonces, desde ese marco, claro, vamos a desarmar a todos, porque no necesitamos armas. ¿Para qué? Desde este marco lo vamos a hacer, pero ahora, hombre, no vamos a hacerlo, porque todavía la amenaza existe de Israel. Israel sigue ocupando tanto Cisjordania como la Franja de Gaza. Los ataques israelíes continúan. Y uno no sabe dentro de 2 días, dentro de un mes, dentro de un año, si Israel va a volver a atacar a Gaza como está atacando todos los días en Cisjordania. Por lo tanto, no vamos a ser estúpidos o así de creer de que, bueno, vamos a llegar a un acuerdo y vamos a desarmar a los grupos. No. Lo vamos a hacer dentro del marco de un acuerdo final. Y ese acuerdo final llegará muy tarde. Ahora, lo más importante de todo es que levantar el bloqueo, dejar pasar la ayuda humanitaria y abrir todos los cruces. Eso es lo más importante. Estar pensando en cómo podemos reconstruir a la Franja de Gaza. Eso es lo más importante y yo creo ahí se hace el enfoque. Ahora, claro, si hizo ciertos logros en las negociaciones indirectas a través de Egipto, pero todavía no podemos declarar que hemos logrado algo. Israel todavía insiste que no quiere levantar el bloqueo. Insiste que para ello es la forma como puede controlar a los palestinos en Gaza, a través del bloqueo. Y si va a levantar el bloqueo, entonces ¿cómo puede influir, controlar a la vida de los palestinos en la Franja de Gaza? Eso es el problema. Israel debe llegar a entender de que ahí Israel no puede ganar y nosotros vamos a perder. Si vamos todos a perder o vamos todos a ganar. Y eso es muy claro y ahora creo que Israel empezó a entender esa fórmula. Por eso y creo que es un proceso educativo, tanto para la delegación israelí en el Cairo, como para los líderes israelíes, tanto políticos como militares en Tel Aviv. Canciller, esta agresión militar se justificó porque Israel denunció que Hamás había secuestrado y asesinado a 3 adolescentes israelíes. Luego se supo que no era así, que incluso las autoridades israelíes admitieron que estos muchachos fueron asesinados por un grupo de extrema derecha del sionismo. Entonces, ¿por qué Israel atacó a Palestina? Y además, ¿por qué sigue bombardeando a Palestina si ya se desmintió esta versión? Mira, es que cuando esos 3 colonos israelíes, bueno, pueden ser jóvenes, muchachos, etcétera, pero al fin y al cabo son colonos que estaban violando la ley internacional en estar presentes en el territorio palestino ocupado. Es una violación de la ley internacional. Bueno, fueron secuestrados. Ahora Israel desde el primer día dijo que fueron secuestrados por Hamás. Hamás se negó. A mí no me importa, resultó quién secuestró y quién mató. Lo más importante de todo es que Israel se embarcó en una campaña desde la primera hora, hablando de cómo vamos a devolver a nuestros hijos vivos. Comenzó esa campaña de relaciones públicas. Y claro, esa campaña comenzó en todas partes de Europa. ¿Cómo podemos devolver a nuestros hijos vivos? Y claro, eso gana simpatía. A hijos, quiere decir, bueno, adolescentes, vivos, porque pueden ser muertos. Esa campaña comenzó. Israel supo desde las primeras horas del secuestro que los 3 jóvenes, los 3 colonos, fueron muertos. Pero tapó esa noticia, esa información. Y no permitió a nadie
hablar de ello. Durante 20 días, 20 días, durante esos 20 días comenzó una campaña de agresión contra el pueblo palestino en Cisjordania. Invadieron aldeas, ciudades, campos de refugiados, campos universitarios, instituciones de derechos humanos. Mataron a 11 personas, mataron a 11 palestinos inocentes. Llevaron prisioneros a 1000 palestinos, 1000 palestinos. Destruyeron 21 casas en Cisjordania durante 20 días, sabiendo que su campaña están haciendo es una campaña falsa, buscando a los niños, sabiendo desde las primeras horas que los 3 fueron muertos. Y después, cuando acabaron con Cisjordania, lanzaron sus cohetes y ataques contra Gaza, cuando Hamas y los demás respondieron desde Gaza. Entonces, claro, fue una campaña orquestada por parte de Israel, aprovechando el secuestro de los 3 para comenzar una campaña de terror contra el pueblo palestino en Cisjordania, matar a quien sea, herir a quien sea, detener a quien sea, y después comenzar con la franja de Gaza. Y claro, a nombre de buscar a los niños, a los hijos, y devolverlos vivos. Eso es. Entonces, para todo el mundo debe saber cómo tratar a Israel, en qué forma Israel está usando la vida de los inocentes para obtener sus resultados de agresión y resultados militares. Canciller, quería ir a otro tema. Médicos que trabajan ahí en la Franja de Gaza han denunciado que Israel está utilizando armas que están prohibidas según lo que establece el derecho internacional humanitario. ¿Ustedes tienen pruebas de eso? ¿Ustedes tienen conocimiento? ¿Qué tipo de armas serían? No sé. Y tampoco quiero entrar en un tema que poco conocimiento tengo. Lo mejor en este caso es que permitir que la Comisión Independiente de Investigación llegará a Gaza lo más pronto posible, apoyada por unos expertos de investigación. Y ahí pueden investigar eventos, hechos, material, heridos, todo, y sacar con la conclusión. Ahora, es posible que Israel usó, claro, armas de este tipo. Pero de verdad es que yo prefiero que la conclusión sea la de la Comisión de Investigación Independiente. Israel también asegura que ellos han cometido todo este asesinato a civiles e inocentes que son calificados como crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, al asesinar a niños, a asesinar a mujeres, a atacar escuelas, hospitales, porque jamás se está escudando en ellos. ¿Eso es así? También vamos a dejar que la Comisión de Investigación investigue eso. Ahora, Israel puede decir todo lo que quiera, pero también usted y yo hemos visto a través de las pantallas de nuestras televisiones algo diferente. Hemos visto matanzas, muerte, genocidio, masacre, de todo, destrucción, hecho por parte de Israel. Ahora, Israel puede decir todo lo que quiera para defenderse. Y yo puedo esperar de Israel todo lo que decir todo lo que quiera. Lo más importante es que nadie puede tapar la verdad. Y todo el mundo la ha visto y todo el mundo la puede también recordar la verdad, registrarla. Y mejor, en este caso, que yo no salgo confirmando eso, sino una comisión de investigación independiente que tiene ese mandato por parte del Consejo de los Derechos Humanos a salir diciendo, sí, hemos encontrado acontecimientos y hechos cometidos por parte de Israel que suelen llegar a nivel de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad. Para mí eso es la gran satisfacción.
Casi ya para ir terminando, porque sabemos que tiene una agenda apretada. Estábamos comparando, bueno, la tibieza de organismos como la ONU, también la tibieza de la Unión Europea, de Estados Unidos, de condenar esta agresión militar. Sin embargo, en América Latina se ha condenado y se ha calificado como un genocidio, como un exterminio contra el pueblo palestino. ¿Cómo se entiende que existan dos visiones tan diametralmente opuestas? Bueno, porque unos quieren ver la verdad y quieren hablar del corazón, y otros están tapando sus ojos y no quieren ver la verdad y solamente niegan esa verdad. Esa es la diferencia. Y por lo tanto yo creo que América Latina se ha marcado un acto de, como dice, brevería, de coraje, de levantarse y decir la verdad, y ver la verdad, y repetir la verdad, y tomar decisión para hablar en voz alta, condenar lo que pasó y pedir justicia. Sin embargo, canciller, los gobiernos que han condenado esta masacre, los artistas internacionales, incluso en el mundo del espectáculo, que han condenado esta masacre, han sido tildados de antisemitas. Sí. ¿Por qué son tildados así? Exactamente, porque todavía hay temor y hay presión por parte de ese lobby judío que tiene fuerza no solamente en Estados Unidos, pero en muchos países del occidente, sobre todo en Europa, donde para proteger a Israel acusan a todo el mundo de antisemitismo. Claro, yo tengo que decir, ser anti-israelí no es antisemitismo. Israel comete atrocidades, crímenes, y hay que castigarla. Nosotros no estamos mezclando el semitismo con lo que Israel hace y dice, porque Israel no llega cerca, así tan cerca, de lo que es el semitismo. Nada de eso. Y por eso yo creo que sí, por favor, levantan sus voces y hablan con voz alta, condenan a Israel por lo que hace, porque Israel debe ser condenada por los crímenes que ha cometido contra el pueblo palestino. Y no tienen ningún temor de ser acusados de antisemitismo, porque no hay lugar de ser acusados así, no hay diferencia. Israel no tiene impunidad. Israel es un país que ha cometido errores y ha cometido terrorismo contra el pueblo palestino, crímenes, debe ser castigada por ello. Muchísimas gracias, canciller, por su tiempo y por, bueno, compartir toda esta información con nosotros, y también apostamos por la paz del pueblo palestino. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sí. Muchísimas gracias también a todos ustedes por compartir su tiempo con nosotros. Será hasta una nueva oportunidad. En todo el Medio Oriente viene y hace eso. A veces uno se pone a pensar y no encuentra una respuesta a la lógica detrás de lo que hace Israel. Más que el odio contra toda cosa que se llama Palestina, el odio contra el árbol, porque es sembrado por palestinos, el odio contra la piedra, porque fue puesta por palestinos, el odio contra la vida, porque la vida mantiene a los palestinos, el odio contra la franja de forma parcial. ¿Por qué tienen que atacar la red de electricidad? ¿Por qué? ¿Por qué tienen que atacar la red de agua potable? ¿Por qué? Las calles, las carreteras, las mezquitas, las iglesias. Es que no entiendo. Solamente acto de barbarismo. Gente barbárica lo hace. Que está en contra de la civilización lo hace. ¿Quién más? Es que no entiendo el por qué. ¿Por qué Israel, que siempre se habla de que Israel es el juez de la democracia? Han hecho esos niños de 5 años de edad, hasta menos,
contra el Estado de Israel para ser víctimas de su agresión y su guerra sucia. ¿Por qué las escuelas son objeto de la destrucción de israelí? 141 escuelas. ¿Por qué hospitales deben ser también bombardeados? 17 hospitales. ¿Por qué todo eso pasa? ¿Por qué 11.000 casas destruidas en forma total, que acoge a la gente que puede vivir, y 32.000 casas destruidas en forma Bienvenidos a una nueva emisión de su programa de entrevista. En esta ocasión nos acompaña el canciller de Palestina, Riyad Malki. Muchísimas gracias por estar con nosotros, canciller. Bienvenido a Venezuela. Gracias. Y bienvenido a RT, a Rusia Today. Gracias. Ya va más de un mes de la agresión militar de Israel contra Palestina. Quisiera que nos hiciera un balance de cómo está la situación actualmente, cuánto ha perdido Palestina, cómo está viviendo actualmente el pueblo palestino. Bueno, es que el hecho es que no es en cifras, en números, sino en vidas. Porque de verdad, 2.000 personas han perdido su vida, pero son 2.000 seres humanos que tenían su vida, su familia, su trabajo, sus planes, su futuro y todo. Y se acabó eso así, porque Israel quería castigar al pueblo palestino por ser palestinos. Cuando hay más de 10.000 heridos. ¿Por qué? ¿Por qué culpa? Una tercera parte de ellos son niños.